Hola, hola. El día de hoy la reflexión tiene como título Jesús haciendo discípulos. Es decir, el objetivo en esta ocasión es identificar las etapas del discipulado. Es decir, el proceso en el cual Jesús, con su grupo de 12 personas cercanas a Él, muy cercanas a Él, comienza un proceso de enseñanza, de hacerlos discípulos, con la intención que vayan a hacer lo mismo. La pregunta del día de hoy es una pregunta general para que lo tengamos en cuenta en todo. Y la pregunta es, ¿qué hizo Jesús con sus discípulos antes de enviarlos a ser discípulos? ¿Qué es lo que hizo Jesús para formarlos como discípulos y después enviarlos a eso, a la misión? Vamos a Mateo capítulo 28, del versículo 16 en adelante. Jesús se encuentra con sus discípulos hacia los lados de Galilea, van al monte, como Él les había indicado. Cuando ellos lo vieron, bueno, dudan, primero lo adoran, después dudan, lo normal en ese proceso de reencuentro con Jesús. Y antes de Jesús ascender al cielo y situarse a la diestra del Padre, los reúne, les recuerda que a Él se le ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, y les da una misión, les pone un reto de vida para ellos. Y es que les dice que vayan. Ustedes ya son discípulos, ahora vayan y hagan discípulos. Porque el discípulo hace discípulos. El creyente, la persona que cree y va a una iglesia, va a un templo, simplemente se dedica a eso, a creer. Pero el discípulo, que es lo que Jesús lo que quiere es discípulos. Por eso, Él le predicó mucho, le predicaba a miles, a cientos, predicaba en las casas, predicaba en todos los lugares. Pero finalmente, de todos esos, solamente a 12 que se acercaron, les hizo discípulos. Pero una vez que los hizo discípulos, los envió con esa misión. Vayan y hagan discípulos. Es decir, ustedes ya son discípulos, ahora vayan. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dice, y enseñen a los nuevos discípulos, a los que ustedes van a ser, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, lo que les he dado, lo que les he mandado. Porque yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y lo deja. Pero la pregunta es, antes de enviarlos a ser discípulos, ¿qué hizo Jesús con sus discípulos? Es decir, ¿qué hizo Jesús con Simón, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el otro Santiago, Tadeo, Simón el Celote y Judas? ¿Qué hizo Jesús con ellos antes de enviarlos a ser discípulos? Y eso es lo que tenemos que ver, porque si identificamos lo que Jesús hizo, podremos entonces situar con exactitud el proceso de discipulado, lo que es un discipulado. Así que lo que nosotros vemos, y vamos a tomar todo el capítulo de Mateo como una referencia para poder visualizar lo que hizo Jesús, lo que estructuró Jesús en sus discípulos, lo que les enseñó y la manera como los enseñó, porque todo eso es lo que es hacer un discípulo. Desde Mateo capítulo 4, versículo 18, pero todo Mateo 4, hasta Mateo capítulo 28, el último capítulo de Mateo, hasta el último versículo, lo que encontramos allí es una serie de sucesos en diferentes espacios en los que se nota claramente cómo hizo Jesús discípulos a esos 12 hombres. Y después los envía a ser discípulos. No olviden la pregunta es, ¿qué hizo Jesús con sus discípulos antes de enviarlos a ser discípulos? Porque lo que hizo Jesús es la manera de hacer discípulos. Tenemos que mirar bien lo que hizo Jesús con esos 12 hombres, porque lo que hizo Jesús con esos 12 hombres es el modelo de hacer discípulos, es la forma de hacer discípulos, la mejor manera de hacer discípulos. No creyentes, no olviden, Jesús está buscando discípulos que hagan discípulos. Se les predica a todos, pero finalmente los
que están capacitados, los que tienen esa estructura para hacer otros discípulos, son los que primero sean discípulos. Y eso encontramos entonces. Lo que vemos desde Mateo capítulo 4, lentamente, capítulo por capítulo, es que Jesús llama primero. Jesús los llama, va llamando a cada uno de ellos. Les enseña con ellos alrededor. La enseñanza de Jesús hacia sus discípulos no es una enseñanza técnica de, bueno, saquen una hoja, saquen un cuaderno, primero es esto, lo otro, para enseñarles sobre tal tema, apunten esto. Cuando Jesús quiere enseñarle a sus discípulos alguno de sus ideas, de sus buenas noticias, lo que Jesús hace es acompañarlos y dejar que ellos lo acompañen para que vean. Es decir, es hacer discípulos desde la experiencia, más desde lo técnico. Si Jesús les va a enseñar a ellos, bueno, primero el gran mensaje, la buena nueva, como dice él, las buenas noticias. La buena noticia es el amor de Dios. Lo que hace Jesús es enseñándoles desde la vida, no desde el cuaderno, desde la vida, desde el acompañamiento. Así se hace discípulos, y así lo hizo Jesús a sus discípulos. Se les acercaba a los necesitados y que ellos vieran. No era una lección sobre hay que estar pendientes de los necesitados, señores discípulos, no, sino que les enseñaba llevándolos para que ellos vieran que Jesús, que Él, se preocupaba por los necesitados. Y ahí les daba la clase, en la vivencia, en el acompañamiento, en la vida, porque el discipulado finalmente no es un curso, el discipulado es una vida de acompañamiento al otro. Eso es el discipulado. Entonces Jesús iba a la casa, por ejemplo, de Pedro, y sanó a la suegra de Pedro. Pero no les enseñó eso en términos técnicos, sino que ellos lo vieron. Les enseñó Jesús a estar en calma en medio de la dificultad, cuando estuvieron en la barca. Pero se los enseñó en la experiencia, no en el cuaderno. Porque el hacer discípulos es el acompañamiento de vida. Y lo que hace Jesús en esos 3 años con ellos es acompañarlos para que se den cuenta cómo se pueden hacer discípulos. ¿Cómo pueden ser ellos discípulos? Jesús les enseña a sanar a otros, a estar pendientes por las enfermedades de los demás. Se las enseña en la práctica, en la vida, en el escenario real. Ahí les enseña. No son enseñanzas en un espacio cerrado, en un espacio de cuaderno y papel, en un espacio, sino un espacio real. Ahí les enseña Jesús. Les enseñó la autoridad que le dio el Padre y la autoridad que Él les da a ellos. Se las enseñó en el día a día, en el diario vivir, en los acontecimientos, en las circunstancias cotidianas. Ahí se las enseñó. Con sus discípulos iba y estaba pendiente. Iba a la sinagoga, iba al templo, iba a las casas, iba por las laderas, iba en la barca, en el camino, junto al lago, en cualquier lugar. Jesús aprovechaba los lugares que podía hacer cualquiera para irlos haciendo discípulos. Todos los días, durante esos 3 años, en cada momento, aprovechaba. Les enseñaba historias, pero les enseñaba historias en lo real, en el terreno práctico, dialogando con ellos principalmente. Ellos preguntaban, Jesús les contestaba. Era una situación de diálogo, de comunicación mutua, de inquietudes recíprocas. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué quieren ustedes que soy yo? Así los enseñó a ser discípulos. Sobre la práctica, sobre la vida, sobre lo real. Esa es la manera en que Jesús hace discípulos. Y los fue enseñando, y los fue haciendo discípulos, los fue estructurando como discípulos. Es decir, la persona cercana al conocimiento, al mensaje que Jesús, a las buenas nuevas que trae Jesús del Padre. Ese es el discípulo.
y el que comparte esas buenas nuevas. Jesús vino a enseñarle su esencia, el amor de Dios. Esa es la buena nueva de Jesucristo, lo que él llamaba las buenas noticias, o el evangelio de Jesús. Es las buenas nuevas, la buena noticia. Y la buena noticia es el amor de Dios, que Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo. Me entregó a mí, decía él, para que el que crea tenga vida sin fin. Y eso se los enseñó no en un espacio cerrado, se los enseñó en la vida, durante la vida, en el día a día, en el minuto a minuto. Jesús también tenía momentos privados con ellos, momentos en los que les revelaba cosas. Cuando Jesús predicaba a las multitudes, por lo general lo hacía en parábolas, y después a ellos aparte se las explicaba. Así les dijeron ellos cuando, por ejemplo, Jesús les estaba dando enseñanzas a muchos sobre la parábola de la maleza en el campo, del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? Después ellos le preguntaron, explícanos. Eso hacía Jesús, explicarles. El hacer discípulos es explicarles la esencia del amor de Dios, que es el gran mensaje de Jesús. Enseñarles a tener compasión, pero mostrando el ejemplo de compasión. Entonces, cuando estuvo con los 4,000, con los 5,000 y los alimentó y estuvo pendiente de ellos, tengo compasión de ellos, no se los dijo, sino que se los actuó. Porque finalmente el hacer discípulos es enseñarles con el ejemplo. Así se hace un discípulo, enseñarles con el ejemplo. Y ese es un proceso lento, porque no es un proceso de clases, de una clase, 2 clases, 12 clases. Es un proceso de vida, y por eso dura tanto. Por eso Jesús duró con ellos 3 años, hasta estar convencido, hasta verlos ya en su esencia como discípulos. Es decir, que han guardado el mensaje de Jesús y que viven el mensaje de Jesús. Ese es el discípulo. Esa es la gran diferencia entre discípulo y creyente. El creyente simplemente cree y va al templo, va a la iglesia el domingo, cualquier otro día, y sale y ya. Y hasta ahí llegó su vida. El discípulo es el que guarda lo que Jesús hizo y después hace otro discípulo. Por eso cuando Jesús se va a despedir, va a ascender, el mensaje que les deja es, bueno, ya ustedes son discípulos, ahora vayan y hagan discípulos. El creyente hace creyentes, y ya, invita a la persona a la iglesia en un ratico y bien. El discípulo, como dijo Jesús, enséñenles a que guarden, a que obedezcan todo lo que les he dado. ¿Y qué es lo que Jesús les dio? El amor de Dios. Eso es lo que Jesús en esencia le dio a sus discípulos, el amor de Dios. Eso es lo que ustedes guardan y es lo que ustedes enseñan a los otros discípulos. Les enseñan a amar como yo los he amado. No siendo más, en conclusión, ve y haz discípulo. Uno, por lo menos uno. Antes que partas de esta vida, ve y haz discípulo. Miren que Jesús no les dijo a los 12, no les dijo, vayan y tráiganlos al templo judío. Vayan y traigan gente a la iglesia. No, dijo, vayan y hagan discípulos. Porque el hacer discípulos no es un asunto de templo. El hacer discípulos es un asunto de vida. Y la vida se vive es afuera de los templos, no dentro de los templos. En los templos es un espacio específico, muy excepcional durante toda la vida, durante la semana, en el que nos encontramos muchos que creemos o muchos que somos discípulos. Pero el hacer discípulos es un asunto de fuera, hacia afuera de los templos. Por eso Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos. En ningún momento les dice, vayan y traigan gente para la iglesia, para el templo, para la sinagoga. Allá los espero en el templo judío. Ni siquiera Jesús les dice que los traigan a su religión, la que él practicaba, que era la religión judía, sino que les dice, vayan y hagan discípulos y enséñenles lo que yo les he enseñado. Y esas enseñanzas que se condensan básicamente en una gran noticia: Dios nos amó y nos amó tanto que dio a su Hijo para que todos los que creamos en Él tengamos vida sin fin. Ese es
En esencia, lo que hay que guardar y lo que hay que obedecer y lo que hay que enseñar, es en esencia lo que hay que enseñar. Eso se lo dijo Jesús en un mensaje que no está amarrado, que no está adscrito exclusivamente a una religión específica, ni siquiera a la religión de Jesús, que era la judía. Porque el mensaje de Jesús finalmente es un mensaje puro, sin vestiduras. No siendo más, si Jesús viene esta noche, chao y nos vemos en el cielo.